nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanas, las lecturas que acabamos de escuchar son muy hermosas, muy ricas, enseñanzas espirituales de la vida cristiana. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 15, dice, por el Espíritu Santo, San Pedro dice, perseverar todos unánimes en la oración. ¿Por qué? Porque, como decía el gran Santo Alfonso de Ligorio, sin oración no hay salvación. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Todos los que se han salvado por haber rezado, y todos los que se han condenado por no haber rezado. Y el mismo santo dice, el mayor dolor de los condenados al infierno es de pensar que rezando hubieran podido salvarse y no han rezado. ¿Por qué? Porque realmente todas las gracias, ayudas, luces, protecciones que Dios da a los hombres después del bautismo, bien los da por la oración. Entonces, perseverar significa continuar. No es que rezó un día un poquito, después 3 días nada. Como cada día comemos, bebemos, dormimos, y bien estamos a rezar también cada día. Perseverar, todos unánimes, con una sola alma, unánimes, todos unánimes. Y dichosa 1000 veces la comunidad o la familia que reza, porque la familia que reza unida queda unida. De ahí la importancia de la oración en común, de la oración en la familia. Hay familias, gracias a Dios, que rezan y realmente tienen bendiciones, bajo 1000 formas diferentes. La bendición no es, como dicen hoy los protestantes falsamente, que regresan al Antiguo Testamento materialista, bienes materiales. Es más que esto, es la vida de santidad en primer lugar. Entonces, perseverar en la oración y también rezar por los que no rezan. Nuestra Madre Santísima en Fátima, en 1917, cuando apareció los 3 niños, dijo, recen porque muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Hagan sacrificios por los pecadores. Y estos niños realmente heroicos, Francisco, Jacinta y Lucía, de que 7 a 9 años en esta época, bien, realmente llegaron a una madurez espiritual extraordinaria, hasta se privaban de los juegos inocentes, legítimos de niños de su edad, por hacer sacrificio a Jesús. La Virgen dijo, hagan sacrificios por los pecadores, bien, voy a privarme de mi comida. Hasta daban su comida a los animales y ayunaban. ¡Qué heroicos!, ¿no? ¡Qué heroicos! Y cuando se enfermaron Jacinta y su hermanito Francisco, ofrecían estos dolores y sufrimientos de la peste española, bien, lo ofrecían por los pecadores. Este niño de 8 años, Francisco, rezaba los 15 misterios. Rezar por los pecadores y rezar también por los justos. Yo les aconsejo siempre ofrecer sus oraciones por las 3 intenciones que los santos tuvieron, para perseverancia de los justos, los que están en gracia de Dios que perseveren, para que Dios siga ayudándoles y no caigan, no pierdan la gracia, para la conversión de los pecadores, porque no hay nadie tan pobre que el pecador, que está del infierno eterno, y también para el alivio, rescate de las almas del purgatorio. Hoy, por desgracia, de una manera totalmente falsa, errónea, se habló mucho de los pobres, y nunca hubo más pobres que ahora. ¿Por qué? Porque estos son palabras. Nadie es más pobre con una persona que está en pecado mortal. ¿Por qué? Porque realmente está al borde del infierno. Como dijo un santo, el pecado mortal es el infierno en potencia, y si en cualquier momento puede caer en el infierno. Un accidente, un balazo, una cosa, cualquier cosa puede pasar y caer en el infierno. Entonces, el rico millonario que está en pecado mortal es súper pobre. Es súper pobre. Rezar por estos pobres también. No solamente los pobres materiales. Y los que quisieron hacer justicia social, humana, olvidaron el Evangelio, o más bien manipularon el Evangelio para otro fin, y bien no lograron nada, hicieron más pobres, más guerras civiles, más miserias, etcétera. La falsísima y mal llamada disque teología de la liberación. No liberó nada, hizo más daño que bien. Entonces, rezar por todos, por justos y pecadores, por pobres y ricos, pero el que está en gracia de Dios, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Tiene la puerta del cielo abierta. Y el que está en pecado mortal, ¿qué tiene? Nada.
Nada, aunque tuviera todo el oro del mundo, bien muere, va al infierno eterno, es pobre de él, pobre de él. Entonces, veamos las cosas en la perspectiva de la eternidad. Y cuando hay fe, queridos hermanos, hay caridad, hay caridad. ¿Por qué? Porque la fe, la caridad, bien nos frena el camino de la maldad, del egoísmo, y como decía un padre de la iglesia, en lugar de robar lo ajeno, uno da de lo suyo al prójimo. Entonces esto dice San Pedro, de perseverar en la oración, también de ser compasivos, de tener piedad, misericordia del prójimo, no digo de sus defectos en sentido de legalizarlos, no, pero todos tenemos defectos, todos tenemos pecados, y como Cristo dijo, el que no pecó eche la primera piedra. Entonces tenemos compasión, piedad, misericordia del prójimo, incluso cuando está en el pecado, en el error, para ayudarlo a rescatarse, ¿no? Amantes de todos los hermanos, amar a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque el que ama a su hermano cumple la ley. Amar a Dios, amar a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo, por amor a Dios. Mi hermano no lo merece, yo lo sé, no lo merece, más no merece una bastonada a veces. Pero ¿qué hacemos? El que no peca echa la primera piedra. Yo amo, perdono, aguanto, soporto por amor a Dios. Y gano méritos y doy el buen ejemplo y expío mi purgatorio. Entonces vamos a hacer buenos negocios espiritualmente hablando, ¿no? También dice San Pedro de ser misericordiosos, ¿eh? Misericordiosos con el prójimo, modestos, humildes. ¿Cuántas virtudes nos pide de hacer? Y cuando hay caridad, todo se hace por amor a Dios, por amor a Dios. Entonces, ser misericordiosos, saber perdonar y rezar por el otro, modestos en todos los sentidos, y también humildes. Aceptar una corrección es humildad, reconocer sus errores, sus faltas, es humildad. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid a los que os ofenden, porque a estos sois llamados a fin de que poseáis en herencia la bendición celestial. Entonces, no volver mal por mal, ojo por ojo, esto es el Antiguo Testamento. Nuestro Señor hasta manda de amar a sus enemigos, y Él lo cumplió. Clavado en la cruz, la primera palabra que dijo, se lo saben, Padre, perdona, eso no saben lo que hacen. Entonces, no volver mal por mal, hacer el bien a los enemigos es una manera de convertirlos. De hecho, muchos paganos se convertían cuando veían los mártires, los cristianos torturados, bien rezar por ellos, pedir por ellos. El buen ladrón se convirtió, por ejemplo, por el buen ejemplo de Cristo. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y realmente volver mal por mal es mezquino, es de alma bajo nivel. El alma grande se supera, se domina a sí mismo. Ni maldición por maldición, por el contrario, bendecid a los que os ofenden. Así pues, el que de veras ama la vida y quiere vivir días dichosos, refrene su lengua del mal. En sus labios no se desplieguen a favor de la falsedad. Huya del mal y obre el bien. Busque la paz y sígala. Bien. Entonces, si queremos realmente tener una vida aquí cristiana y en el paraíso y no pasar siglos en el purgatorio, es bien refrenar nuestra lengua. Porque bien, como dice el Evangelio de hoy, bien, por la lengua vienen todos los problemas, hasta el homicidio y el asesinato. Entonces, refrenar su lengua. Yo doy siempre este consejo: cuando están enojados, uno siente el enojo, bien, morderse la lengua, no decir nada. ¿Por qué? Porque lo que dice uno en el momento del enojo, bien, no sirve para nada, es como disparar un balazo. Cuando dispara un balazo, trae en la espalda del otro, ay, disculpe, sí, pero duele sacarlo. Mejor no disparar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así es la cosa. Dominarse. Aguantar por amor a Dios, perdonar por amor a Dios, perdonar por amor a Dios. No perdemos nada. Es pura ganancia. La venganza humana, concretamente, es fracaso. Es fracaso. Y esto es lo que dice nuestro Señor cuando te da una cachetada aquí a la magia de la otra. Es decir, aguantar, soportar, perdonar. Cuando alguien te insulta, o que te insultó, y es un pobre tipo, está haciendo daño a sí mismo. Aguantar, soportar, perdonar, es alma grande, es caridad, es tener Espíritu Santo en su alma que domina el mal. Y además, el que te insulta, por ejemplo, te afecta a ti.
Él mismo se hace daño a sí mismo. Usted es lo que es. Si alguien te dice, usted es el más grande de los criminales, etcétera, etcétera, ok, pues si lo eres, eres, si no lo eres, lo que dice no vale nada. No vale nada. Cuidar su lengua, cuidar. Y sobre todo, dije, cuando están enojados, por favor, callarse, por favor. Incluso los mismos filósofos sabios paganos decían, cuando está enojado, recita todas las letras del alfabeto antes de hablar. ¿Por qué? Porque eso te calma. Cuando uno está enojado y habla, es un loco, se hace un loco, no sabe qué dice. Y después, durante años y siglos, va a arrepentir de lo que dijo. Dije siglos, ¿por qué? Porque esto tiene consecuencia. Por una palabra ociosa daremos cuentas. Y si no hemos hecho suficiente penitencia, tendremos que dar cuenta del purgatorio, sufrir el purgatorio. Entonces, no hagamos mal negocio con esa lengua. Primero, saber que el prójimo es débil como nosotros. Es pobre pecador también como nosotros. Y si dijo algo, dijo, hoy lo dice, mañana se arrepiente. Entonces, ¿para qué hacer un drama? ¿Cuántas familias están destruidas? ¿Cuántas familias hay? Tienes odio, rencores entre vecinos, amigos, esto, aquello. Hasta el tráfico se pelean con riesgo de accidente. Fue una tontera que no vale la pena. Saber perdonar, saber aguantar, saber ofrecer a Dios nuestro Señor. Cada vez que perdonamos, aguantamos, soportamos, nos callamos y hacemos un gran sacrificio. Y ganamos una gran bendición de Dios y borramos un buen montón de purgatorio nuestro. Entonces, cuidar su lengua. Santiago apóstol dice palabras muy hermosas acerca de esto, y San Pedro lo mismo. Pues el que ama de veras la vida y quiere vivir días dichosos, refrene su lengua del mal. Sus labios no se desplieguen a favor de la falsedad del mal. También no hablar mal de la gente. Aunque uno sepa cosas, ¿para qué difamar al otro? Quizás Pedro, Pablo, Juan o María, no sé, hicieron pecados, tonteras en el pasado, etc. ¿Y para qué decirlo? Como nosotros nos conocemos, hacemos tonterías y nos arrepentimos, nos confesamos y oramos los pecados, el prójimo hizo lo mismo, hizo cosas en el pasado, pero ya no es lo mismo. Ya no es la persona que hizo cosas en el pasado, incluso que ha pecado, que ha faltado, quizás se convirtió, se confesó, se arrepintió, Dios le perdonó. ¿Usted por qué tiene que mezclar basuras del pasado y difamar al prójimo? Claro, cuando hay un riesgo grave de contaminación, de peligro, de corrupción, uno tiene que ahí frenar la cosa, pero no, si no, cuidado, una persona que tuvo incluso una vida, digamos, mala, de pecado en el pasado, que se arrepintió, que se convirtió, que mejoró, que lloró sus pecados, porque tenemos que nosotros que difamarla. No es correcto. No es correcto. Cuidado a la falsedad de difamación. Huya del mal y obre el bien. Busca la paz y síguela y la tendrá, porque Dios tiene puesto los ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas. Esto es una palabra de mucha confianza y esperanza para nosotros. No olviden esto. Póngalo bien en la mente. Memorícenlo. Dios tiene puestos los ojos sobre los justos, los que vienen en gracia y en santidad, y está pronto a oír sus súplicas. Seamos justos. Dios, no estamos solos. Los pobres ateos perdidos con ideas falsas, de hecho, de sofismas, maestros ignorantes y corruptos y astutos, están solos, pero no estamos solos. Tenemos un Padre Celestial, tenemos un Creador que nos ha creado, fabricado, y tiene los ojos puestos, pero dice sobre los justos. ¿Qué es justo? El que vive en santidad. La justicia, justicia en la Biblia significa santidad. José era un hombre justo, era un hombre santo, es decir, no estaba en pecado. La justicia y la santidad es vivir sin pecado y vivir en el camino de Dios. Entonces Dios tiene sus ojos puestos sobre los justos, está pronto a oír sus súplicas. Entonces recemos con confianza. Pero mira con enojo a los que obran mal. Es claro, porque Dios dice en la Biblia, a nadie dio derecho a hacer el pecado. Dios a nadie dio derecho de hacer el pecado en la maldad. Eso es decir, soy libre de hacer lo que quiero. No, Señor. No estás libre de subir al quinto piso de un edificio y volar como un pájaro. Puedes hacerlo, pero rápidamente vas a llorar de haberlo hecho. No estás libre.
¿No estás libre de tomar 10 toneladas de comida en tu estómago? No estás libre, no puedes. Cuidado. Estamos libres de hacer el bien, sí. Y precisamente Dios nos dio libertad para el bien, no para el mal. Por eso hay mandamientos. Hoy hay pobres mujeres, cabezas vacías, ignorantes de todo. Soy libre de hacer lo que quiero con mi cuerpo. Corte tu oreja o tu nariz en lugar de matar tu bebé en tu seno. ¿Cómo estás libre? No es verdad. No es verdad. No estamos libres de hacer lo que hacer el bien, evitar el mal. Esto sí, esto tenemos que hacerlo, pero hacer lo que queremos, esto tiene consecuencias. Por eso hay leyes incluso. Los 10 mandamientos son para todos los hombres. Nadie está libre de hacer el mal. Dios no dio libertad al hombre para hacer el pecado. No es verdad. Y hoy no sé. De hecho, es la libertad cristiana corrompida actualmente. Este liberalismo absoluto, relativista, el cristianismo que jaló los pueblos, que sacó los pueblos de la esclavitud y de la corrupción pagana, les dio su dignidad verdadera, ahora quieren corromperse como tontos. Pobres de ellos, pobres de ellos. No. Dios tiene los ojos puestos en los justos y está pronto a oír sus súplicas. Pero mira con enojo a los que obran mal. Dios no se burla. Dios juzgará a cada uno según sus obras. Dichosos los que mueren el Señor, porque sus obras nos acompañan, dice el Apocalipsis, ¿no? ¿Y quién habrá que os pueda hacer daño si os empleáis en hacer el bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, a la santidad, a la verdad del Evangelio, sois bienaventurados. Entonces sí, a pesar de no hacer maldades, nos señalan, nos persiguen, nos menosprecian, etcétera, porque somos cristianos, porque caminamos el camino de Dios, y bienaventurados somos, dichosos somos. No tengamos miedo. Una persona, por ejemplo, no sé, en la escuela, en la universidad, en la oficina, que se viste bien, que hace bien, que vive correctamente, se burlan de ella, y bien dichosos somos. Esta burla de unos 4 gusanillos indecentes de pecado mortal no vale nada. No tener miedo a lo que dirán. Pero sí, por ser cristianos, por ser católicos, por vivir el Evangelio como Dios manda y como los santos lo vivieron, bien si sucede, dice aquí, que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados, no tengamos miedo, dichosos somos. De hecho está profetizado. ¿Qué dice San Pablo? Bien, todos los que quieren vivir piadosamente serán señalados, serán perseguidos, serán menospreciados por los pecadores. ¿Por qué? Porque el pecador necio, tonto, no aguanta que haya gente justa, que gente que contradiga su actitud. Por eso es indigno de un bautizado tener miedo a lo que dirán los demás. Es indigno. Nunca debemos tener, como cristianos, como católicos, miedo a lo que dirán los demás, porque no seguimos la corriente mala. Por ejemplo, un padre de familia sale, un estudiante, un hombre o mujer, no importa, sale de su trabajo, de su oficina, de la escuela, y lo invitan al lugar de pecado, bares, discotecas, etc. Dice, bien, no debe tener miedo a lo que dirán. No te atreves. ¿Cómo no me atrevo? ¿Quieres que hacer maldades? Vergüenza a ti. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy príncipe o princesa del cielo. No voy a hacer cualquier tontera que ustedes, degradados, que hacen. No tener miedo a lo que dirán. No tener miedo a lo que dirán unos 4 gusanillos del pecado mortal. Esto es gravísimo para un cristiano. Un cristiano debe ser un hombre fuerte. Y debe señalar la maldad de los demás. Entonces de hecho es una arma muy poderosa del demonio burlarse de los demás. La burla, no tener miedo. No tiene miedo. Incluso a veces hay curas, hay religiosos, hay sacerdotes que quitan su hábito para no ser señalado. Al contrario, tienen que ser orgullosos de dar testimonio. Como dijo San Francisco, ¿se acuerdan? Vamos a predicar, hermano. ¿Cómo vamos? Si no se hicieron caminaron fuera, ingresaron. Pero Padre Francisco, no hemos dicho nada. Sí hemos predicado, por ejemplo. Porque cuando la gente ve el hábito santo, piensa en Dios. Piensa en Dios, claro que sí. Entonces, no tener miedo a los que... Cuando una mujer tiene ya 7, 8 hijos, hasta van a burlarse de ella. Tiene que ser orgullosa esta mujer que hizo la obra de Dios en su matrimonio, que se santificó en su matrimonio. Cada vez que tuvo un hijo, bien hizo obra de Dios y Dios la bendice. Y Dios es orgulloso de ella. No tener miedo a lo que dirán los demás. No.
Tenemos que ser fuertes, ¿eh? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, bien, sois bienaventurados. No temáis nada de cuanto os pueden hacer vuestros enemigos, ni perdáis la paz, mas santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Pero hermanos, conclusión de todo eso, vivamos cristianamente, no tengamos miedo a lo que dirán unos pobres pecadores que no valen, su palabra no vale nada y van a pagar muy caro. No olvidemos de seguir las huellas de los santos, como el santo varón Noé y su familia, y bien caminando el camino de la justicia, de la santidad, de la verdad. Y bien todo el mundo se burlaba de ellos porque no seguían la corriente. ¿Y qué pasó? Noé entró en el arca y todos los demás murieron ahogados. Lo mismo el santo varón José, hijo de Jacob, lo mismo todos los santos del Antiguo Testamento, hasta los macabeos y todos los siglos cristianos. Hoy los cristianos tienen miedo, temblor de lo que dirán unos paganos ateos, siguen la corriente, ¿no? ¿Quién sigue la corriente? ¿Un ser viviente o un cadáver? Un cadáver. ¿Y qué queremos ser, cadáveres o vivientes? Vivientes, entonces por luchar contra la corriente en todo. Tenemos un alma. Tenemos que salvarnos. No somos animales. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos filósofos. Utilizamos la mente que Dios nos ha dado. Son los demás que se hacen los tontos. Un hombre ateo es un tonto de primera. Un hombre que no reflexiona para nada. Se dice pensar y no piensa. ¿Qué piensa? Si yo le dijera que un celular se hizo solito, me burlaría en la cara, ¿no? Y cuando me dice que todo el mundo, toda la creación se hizo solita, espera, reflexione un poquito, Señor. El bien está comprobado científicamente. Hay gente que hizo cálculos con computadoras muy poderosas. Es imposible que el azar de nacimiento de este mundo, a una pequeña célula, a un pequeño ser humano, animado, y mucho menos humano, es imposible. La gente se burla de nosotros y corren engañados por los demonios, que son sofistas mentirosos, en el camino de la perdición, y piensan ellos ser en lo correcto. No, Señor. El bien es bien, el mal es mal, y nadie puede cambiar esto. Y nosotros como cristianos no debemos tener miedo. Nolite timere. Orgullosos de ser señalados a veces por no seguir la corriente de la perdición. Hoy los católicos agachan la cabeza y siguen la corriente, y hasta obispos y sacerdotes y profesores de seminario están contentos porque se aprobó la ley de homosexuales que casan hombre con hombre. Y piensan unos tontos, unos traidores, unos ciegos, unos injustos con Dios, porque Dios no permite el mal. Injustos con esos pobres pecadores, porque en lugar de ayudarlos a no perderse, frenarlos, los impulsan, legalizan supuestamente su mal. Pero Dios no lo legaliza. Dios a nadie dio poder para el mal. No. Abramos los ojos, utilicemos nuestra mente, avivemos nuestra fe, y como dije, no dejemos de rezar por los justos para que perseveren, los pecadores para que se conviertan, y los difuntos para que salgan al cielo. En nombre del Padre, va en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.